Cuando hay tanto para decir sobre algo, quizás lo mejor es no decir nada y dejar que eso se manifieste por sí mismo. O mejor dicho, nada de lo que se diga podrá reemplazar la experiencia que eso en sí mismo nos ofrece. Sucede que cuando queremos decir algo de obras muy densas, muy llenas de contenido, que nos interpelan de una forma especial, que calan hondo, que de alguna manera exceden toda explicación última, al intentar decir algo sobre ellas, las limitamos, las cerramos, tendemos a justamente explicarlas, pero algo no termina de cerrar. Hay obras que no se hicieron para explicarse, puertas que no se hicieron para cerrarse, sino para invitar constantemente a pasar. Pienso en las películas de David Lynch, o en los últimos capítulos de Evangelion, o por qué no, en La sonrisa de la Gioconda, o los libros de Cortázar, o infinitos ejemplos en música. Obras que dieron mucho que hablar y sin embargo siempre se puede decir más, porque lo bueno del arte justamente es que excede al lenguaje, es su imposibilidad de encajar con el concepto, es ese excedente que no se puede cerrar. Bueno, dicho todo esto, hace unos días se cumplieron 5 años del que para mí y mucha gente es como mínimo uno de los juegos más rupturistas, revolucionarios, osados, interesantes, pero también emotivos, emocionales, que proponen un acercamiento directo, personal, que te obligan a involucrarte, y encima es gracioso, y encima, bueno, un juego así, del tamaño de las obras antes citadas. Así que en este video ensayo vamos a intentar responder a la pregunta de por qué creemos que es tan revolucionario, que marcó tanto un antes y un después. Obviamente vamos a fracasar, porque ya dijimos que no todo se puede traducir en palabras. Pero bueno, si algo nos enseñó Todd y Fox es a seguir determinados a pesar del fracaso. Undertale es un videojuego de 2015 creado enteramente por Toby Fox. Es una especie de RPG plataformer en 2 dimensiones con algo de aventura, algo de pelea por turnos y bueno, muy indie. Precisamente este juego se inscribe y a la vez reinventa la categoría de videojuego independiente. Uno que no fue hecho por grandes empresas, sino por unas pocas personas en sus casas. Uno que no cuenta con grandes motores gráficos y que medio que lo corre cualquier PC. Un tipo de juego que, por lo tanto, debió aprender a utilizar la carencia como recurso. Si hay pocos gráficos, vamos a aprovecharlos al máximo. Si hay pocas formas de interactuar, vamos a conceptualizarlas de una manera que haga que el juego sea vasto, rico, interesante a pesar de la interacción básica. Esto podría haber salido muy mal, pero, spoiler alert, salió increíble. Hoy los videojuegos independientes rankean entre los más jugados, pero además cuentan con algunas de las propuestas más interesantes, más atractivas, mejor armadas, mejor pensadas, con discursos artísticos, sociales y hasta políticos que se corren de la vereda hegemónica de las grandes empresas. Undertale no es el único ni tampoco necesariamente el mejor, pero sí quizás es el que ha llevado más lejos la apuesta independiente, mínimamente por lo que ya les dije, lo hizo una sola persona, que lejos de ser una especie de rockstar del ambiente es alguien que sigue jugando sus cartas de manera sorpresiva. Así que bueno, vamos a empezar a hablar del juego por algún lado y a proponer lo que creo yo que es una de las tesis principales que se pueden extraer de esta obra. De más está decir que van a haber un par de spoilers. Pero antes, quería invitarles a pasar por la tienda de CSB Fantasy, especial para amantes del cine, cómics o videojuegos, mediante el link que les dejo en mi descripción. Si ves algo que te interesa y te gustaría comprarlo, podés hablarme a mi Instagram para pedirme un código especial de descuento que podés usar luego en el link que te dejo en mi descripción. Ahora sí, vamos con el juego. Undertale es, por sobre todas las cosas, un videojuego reflexivo, deconstructivo, uno que rompe constantemente la cuarta pared, uno que sabe que es un videojuego, incluso hay personajes como Sans o Flowey que saben que reiniciamos las partidas y que por lo tanto están destinados a morir varias veces. En su reflexión, Undertale nos interpela directamente, nos obliga a formar parte de su deconstrucción, nos pregunta directamente qué queremos hacer, qué camino queremos seguir. Este es un juego que busca sorprendernos constantemente, introduciéndonos en un mundo extraño, poblado de personajes extravagantes y situaciones desopilantes. Como otros videojuegos independientes, llamémoslos postmodernos, es lo que se dice un pastiche de juegos clásicos, desde la música, la puesta en escena, los personajes y hasta algunos modos de interacción, aunque la palabra pastiche como que arrastra connotaciones negativas, por lo que prefiero decir mezcla o amalgama. Además, abunda en objetivos ocultos, premios por descubrir, situaciones que solo ocurren si realizamos determinadas acciones, personajes que aparecen azarosamente solo en algunas partidas y demás elementos que nos obligan a indagar, explorar la obra. Basta con pensar que hay que jugarlo mínimamente 3 veces para terminarlo de verdad. Y de hecho, aunque lo terminemos por completo, siempre nos quedará la sensación de que falta algo más por descubrir, que es un poco lo que me refería antes con este excedente que siempre que queremos definirlo, delimitarlo, se nos escapa.
Bueno, creo que la reflexión de Undertale comienza con esta interpelación directa que busca con nosotros, siendo que somos el verdadero protagonista de la historia. A ver, Undertale narra la historia de un humano caído en el Underworld, este mundo de los monstruos que se puede entender como una metáfora del mundo de los videojuegos. Como a su vez el humano caído no es sino el jugador o jugadora. El rol del jugador está incluido en la narración. El foco está puesto no en Frisk, nuestro PJ, sino en quienes estamos jugando. De hecho, nuestro personaje es el único que no está caracterizado y es un simple monigote sin género, edad o pertenencia étnica que será utilizado por nosotros para hacer el bien o el mal, según nuestro parecer. Solo sirve para que accedamos al mundo del videojuego, es como nuestro avatar. El juego nos habla directamente y nos afecta a nivel personal, emocional e íntimo, ya que nos obliga a tomar decisiones éticas y a interesarnos en el resto de los personajes. El jugador es entonces parte de este mundo de Undertale, basta con ver que Sans es consciente de las batallas que nos ganó y que Flowey nos espera cuando abrimos la aplicación para pelear contra él. Todo está contemplado en la narración, incluso los jugadores. Todo es parte de la historia, hasta las cosas que en otros videojuegos exceden la diégesis propia del juego. Por ejemplo, cuando tenemos la opción de resetear el juego luego de haberlo ganado, Flowey nos aclara que los personajes, inclusive él, van a perder la memoria de todo lo ocurrido, lo cual es algo obvio, que no requiere explicación y que sucede lógicamente en todos los videojuegos, pero que acá está contemplado como parte de la narración. Si seguimos la idea de que el mundo de Undertale es el mundo de los videojuegos en sí mismos, podemos decir que el jugador o jugadora es la única persona que posee determinación, la única que puede al parecer decidir el rumbo de sus acciones. Los monstruos nos atacan porque nos tienen miedo, o lo que es lo mismo porque están programados para hacerlo. Pero nosotros podemos elegir atacarles o perdonarles. No es casual que en la ruta genocida, en la que por mero placer o curiosidad aniquilamos a toda la población del mundo subterráneo, nuestro personaje, que es parte de este mundo de videojuegos, tome conciencia de cómo está siendo utilizado y termine atacándonos, crasheando el programa. Undertale reflexiona sobre el discurso que la industria de los videojuegos construye. Si estamos acostumbrados a ganar experiencia y aumentar de nivel a medida que ganamos batallas y matamos enemigos, acá con un tono humorístico crítico, EXP responde a Execution Points y LB a Love, Level of Violence. Undertale nos avisa explícitamente que los videojuegos nos acostumbran al genocidio y que una ruta pacifista no es menos entretenida o interesante. A ver, lo más común es que en los juegos, donde derrotamos enemigos, las muertes de estos enemigos no se lloren, no pasen a mayores, como también sucede en películas o series. De pronto hay un tiroteo y se mueren muchas personas, pero rápidamente la trama avanza hacia otro lado y esas muertes son olvidadas. Nadie piensa que esa gente a lo mejor tenía familia, tenía una historia propia, una historia personal de por qué estaba ahí en ese momento. Nadie llora la muerte de los extras, lo cual obviamente naturaliza la idea de que algunas vidas valen más que otras, y esto pasa en películas, series, videojuegos, pero no en Undertale, donde cada personaje es una persona. ¿A qué me refiero? Volvamos un poco a la puesta en escena, que en los videojuegos hace referencia a los elementos estéticos, es decir, todo lo que vemos y escuchemos en pantalla, escenarios, personajes, colores, luces, música, voces, etc. La estética responde a la creatividad indie contemporánea, donde se utilizan escenarios súper minimalistas con pasillos en el medio de la nada, colores flotantes y demás elementos que finalmente contribuyen a generar una atmósfera misteriosa. Pero creo que este juego lleva el límite de la carencia como recurso. Acá la estética retro, 8 bits, de imágenes pobres, de baja calidad o como se quiera llamar, no solo está utilizada como un recurso, sino que hace posible la tesis de la obra. Así como la ausencia de voces y la utilización de diálogos escritos hacen posible una genial singularización de los personajes, todos los vacíos que dejan la programación y el diseño de este videojuego son los que permiten justamente que su trama y su discurso general tengan tanto efecto. Los personajes justamente contribuyen a humanizar el mundo de los videojuegos, presentando rasgos simples pero contundentes. Responden más a humanos, a personas reales, que a monstruos fantásticos. Todos tienen aspiraciones, miedos, frustraciones, deseos, pequeñas manias y un background histórico. La pelea por turnos toma entonces un giro muy ingenioso al combinarse con la caracterización particular de los personajes, quienes concretamente se definen por su nombre, su apariencia, una música particular que los acompaña, los ataques que realizan, su descripción, su papel en la historia y hasta por el sonido que emiten cuando el texto de su diálogo se imprime en pantalla. Sans y Papyrus, los hermanos esqueletos, están incluso caracterizados por la tipografía que utilizan cuando hablan,
indicada en sus nombres, Comic Sans y Papyrus. Acá reaparece la intención del juego que todo el tiempo busca interpelarnos. Si queremos pelear contra los personajes, nuestros ataques serán siempre iguales, pero si elegimos la opción pacífica, deberemos interesarnos por nuestros supuestos enemigos y descubrir la forma de interacción correcta para librarnos de la batalla. Por ejemplo, contra el perro que solamente ve lo que se mueve, tenemos que simplemente no movernos. Y lo mismo pasa con el juego en general. Si lo jugamos sin prestar mayor atención, el juego es uno más de tantos. La cosa se pone interesante cuando precisamente nos interesamos. Pero de eso hablaremos al final. Sigamos un poco con la puesta en escena. El otro día, que fueron los 5 años del juego, Toby Fox, el creador, organizó un concierto en vivo que se transmitió por YouTube, el cual una orquesta tocó los temas del juego. Y esto es porque la música, al igual que el resto de los elementos que componen el discurso total del juego, es súper importante, tiene un lugar muy destacado. Incluso, miren lo que les digo, más allá de las canciones, que son interesantísimas composiciones conceptuales que caracterizan personajes, escenarios y situaciones, y que bueno, es lo que está sonando de fondo, ya el uso de los silencios le otorga un dinamismo al juego, un suspenso, que es clave. A menudo el silencio es utilizado para generar tensión, acompañándose por ejemplo del freno del movimiento del personaje y un desplazamiento lateral de la cámara, indicando que un evento decisivo está por suceder. Este tipo de recursos, heredados directamente del cine y la narrativa audiovisual, nos inclinan también a pensar a Undertale como una proclamación artística de los videojuegos. ¡Apa! Pero bueno, antes de seguir con esta idea y de pasar así a la conclusión de este video, tengo el agrado de darle un lugar a un amigo youtuber que tiene un alto canal, muy divertido, y que es, una de las personas que me inspiró un poco para decidirme a continuar con mi canal de YouTube, con quien además compartimos el amor por Undertale. Así que bueno, los dejo con Fusas Channel. Para apuntar un poco hacia donde se encuentra Gatex en este video tan interesante, me encantaría continuar un poquito por la línea por la que él más o menos venía. La caracterización de estos personajes nos permiten, de esta manera, inmiscuirnos muchísimo más en este vasto mundo virtual. Toriel es una mujer sumamente cálida, protectora y materna, que pese a encariñarse con nosotros y utilizarnos como descarga emocional ante una gigantesca pérdida que tuvo en el pasado, nos deniega la entrada y es hasta capaz de asesinarnos accidentalmente si no logra detenernos y quedarnos nosotros con ella. Undyne es tremendamente feroz, agresiva y con una determinación muy férrea. Pero detrás de esa coraza tan antipática, gritona y explosiva, se esconde un monstruo tremendamente noble que entiende el valor de los suyos como lo hace con Papyrus al querer distraerlo con clases de cocina y no enlistarlo en sus filas, ya que entiende lo que a un ser tan bonachón como aquel alto esqueleto podría pasarle. Asgore es un pobre grandulón sufrido que tuvo una responsabilidad que le quedó muy grande, además de sufrir una pérdida igual de monumental de la que sufrió Toriel. A diferencia de ella, su camino fue un poco más práctico y menos ético. Básicamente, la manera de romper la barrera que divide al mundo de los monstruos con el mundo humano es juntando un poder tan enorme como los corazones humanos, por lo que, sin importar quién sea o cuándo sea, tendrán que ser asesinados por nuestra causa, y esa era su mentalidad. Eso nos lleva a empatizar con su dolor, tal y como lo haríamos con uno de nuestros pares. ¿Pensaríamos que sus ideas fueron éticamente correctas o no? Ese es el debate que este videojuego quiere meterte. Esa es la magia de Undertale, inmiscuirnos en un mundo que no nos compete para interesarnos en este y decidir su destino, sea bueno o malo. Lo que esta obra finalmente realiza es una llamada de atención sobre los videojuegos independientes y sobre todos en general. A simple vista, este juego, y por extensión todos los demás, no parece la gran cosa, no parece una gran obra de arte. Solo se vuelve interesante cuando comenzamos a prestar atención a la trama y a las diferentes formas de interacción, cuando nos detenemos a leer los diálogos, cuando descubrimos que hay una ruta genocida y una pacifista, cuando prestamos atención a los personajes y sus características, cuando descubrimos los leitmotivs de la música y sus diferentes asociaciones de sentido. O sea, cuando nos adentramos en el Underworld, que ya dijimos que es el mundo de los videojuegos. Hay un mundo secreto, oculto, detrás de los gráficos pobres y la interacción simple. Hay arte detrás de los videojuegos. Cuando dejamos de esquipear las presentaciones, cuando interactuamos de verdad, explorando el mundo diegético y sus posibilidades, descubrimos la verdadera densidad de los videojuegos. Por eso Undertale nos exige jugarlos varias veces, darle todas las vueltas posibles.
Por eso también les pide a los usuarios una concientización sobre lo que significa el poder de manipular personajes en situaciones ficcionales, sobre la responsabilidad que requieren las obras de arte y la consecuencia de nuestras acciones. Para jugar a este videojuego hace falta involucrarse, a nivel personal, emocional, intelectual. Si el jugador o jugadora lo toma como un mero entretenimiento, probablemente lo encuentre aburrido. Los videojuegos ya no pueden pensarse como meros productos industriales. Algunos, como Undertale, exigen ser concebidos como arte. Bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, por favor dale like, suscribite al canal, compartilo, comentalo, activa la campanita y bueno, todas esas cosas. Y nos vemos la próxima.